Dios, aleluya. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la gracia del Eterno esté sobre cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en esta noche, vamos a comenzar con una serie acerca del poder del perdón. Así que queremos bendecirte. En primera instancia, decirte que compartas este video para que más personas puedan ser edificadas y recibir la impartición del Espíritu a través de los siervos de Dios. Y en segundo lugar, que busques lápiz y papel para que puedas anotar las citas bíblicas que estaremos soltando a medida que vayamos fluyendo con esta primera parte. Serán 3 series, 3 días consecutivos, y hoy es la primera, el poder del perdón. Hoy es la primera en que estaremos fluyendo, así que por favor compártelo con alguien. Es necesario que personas puedan, hay muchas personas que necesitan recibir lo que el Señor tiene para ellos en esta preciosa hora. Y comparte. Y en segundo lugar, busca lápiz y busca papel para que puedas anotar las citas bíblicas. Y no es para dejarla en el olvido, sino para estudiarla, para que puedas entender a más profundidad lo que estaremos tratando en esta primer volumen, primera edición de El Poder del Perdón. Lo vamos a dividir en 3 y hoy estaremos comenzando con el perdón de Dios. Es lo primero que estaremos trabajando con nuestro hermano César Andrés Felipe, junto del pastor Ricardo de León. Así que te invito, vamos, comparte con alguien, busca tu cita, diga amén, estamos en sintonía, ya compartí, ya estoy preparado con mi lápiz y papel para recibir la impartición y anotar la cita, para ser edificado, para profundizar más en la palabra, para recibir lo que el Espíritu suelte sobre ustedes. Entonces nosotros también recibir. El Espíritu suelta, nosotros soltamos hacia ti y tú recibes lo que el Espíritu te mandó. Amén. Así que vamos, conéctate. Es tiempo de compartir, tiempo de prepararte para recibir la impartición de la primera serie del poder del perdón. El poder del perdón. Pastor Ricardo, Dios le bendiga. Bendición, mi querido amado profeta César Andrés. Una bendición poder compartir una vez más con nuestros oyentes, nuestros hijos espirituales, tanto como aquí en Biltao, igual que en Virginia, Biltao. Una bendición poder compartir, le enviamos saludos. Estamos aquí creyendo que el Espíritu Santo hoy nos va a dar una palabra para dirigir al pueblo, una palabra para que todos seamos confrontados y transformados por el poder de la palabra. El plan de redimir a la humanidad. Amén. El poder de Dios sobre la humanidad. Qué tema más maravilloso. Y profeta, mirando yo del libro que yo escribí, El Poder del Perdón, que se lo recomiendo. Este libro, El Poder del Perdón, un libro que va a edificar mucho su vida, su familia, su matrimonio, tanto como ministerio, tanto como compartir con tus familiares, amigos, enemigos, pastores, toda clase de personas que tú tengas, porque a través del perdón podemos obtener la vida eterna. Amén, así es. El perdón es tan fuerte que tú puedes perder tu salvación simplemente por no perdonar. Muy fuerte, sí. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tomar en serio. Saber perdonar para que Dios nos perdone. Saber perdonar para ser libre. Cuando perdonamos, se rompen cadenas. Amén, así es. Cuando perdonamos, nos libertamos. Amén. Y muchas veces estamos cargando una cruz o una cadena que no debemos llevar simplemente por no reconocer que tenemos que perdonar, que tenemos que ser libres. Y eso hace falta hoy en día en muchas humanidades, en muchas congregaciones, familias, en la humanidad, poder perdonar. Porque cuando perdonamos, somos libres y nos sentimos diferentes. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy, profeta? El poder del perdón, la primera serie, estaremos hablando del perdón de Dios. Como te decía el pastor, está este libro, The Power of Forgiving, El Poder del Perdón. Está en español y está en inglés, así que usted puede adquirir en Amazon, pastor, ¿verdad? Lo puede adquirir en Amazon, nos pueden llamar al 816-920-3451. Nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook, o pueden venir, si están aquí en la ciudad de Biltao, pueden venir aquí a la casa o procurar por los pastores de León o con alguno de los miembros de Casa de Dios, y será un placer, una bendición que usted pueda obtener este libro. Amén. Porque el perdón hace falta en la humanidad. Amén, poderoso. Así es. Vamos a dar inicio, ya la gente se ha conectado, la gente me imagino que ha
Esperamos que usted también haya tomado lápiz y papel para anotar las citas que estaremos dando como sustento de este estudio. Hoy será de forma diferente. El Espíritu fluye a través de nosotros como Él quiere, pero será de manera diferente porque es un estudio. Es en forma de estudio. Y yo sé que el Señor le va a bendecir en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar ya con esta primera parte del poder del perdón. Santo Dios, aleluya. El poder del perdón. En esta ocasión hablaremos del perdón de Dios. Debemos comenzar primeramente, debemos definir qué significa la palabra perdón. La palabra perdón significa disculpar a alguien que nos ha ofendido y no tener en cuenta su falta. La palabra perdón del griego, la que aparece en el Nuevo Testamento, se traduce en la Biblia y significa literalmente dejar pasar. La palabra que aparece en el Nuevo Testamento, del original griego traducida al español, significa literalmente dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague la deuda, disculpar a un ofensor sin guardar resentimiento, renunciando a todo derecho a recompensa. Escuche esto. El verbo hebreo en el Antiguo Testamento para la palabra perdón o perdonar se traduce salah, y se restablece al pecador al favor divino. Escuche esto. Se restablece al pecador al favor divino. Ahora, aquí es imperativo nosotros abrir un interrogante, porque la definición que está diciendo el escritor dice que es restablecer al pecador al favor divino. Ahora, ¿por qué hay que restablecer al pecador al favor divino? ¿Por qué hay que restablecerlo? Para hablar de por qué hay que restablecerlo, necesariamente tenemos que irnos al Génesis, al primer libro que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, el principio. Y dice, si vamos a Génesis, apunte la primera cita de esta noche. Génesis capítulo 1, versos 26 al 29. Repito la cita. Génesis capítulo 1, verso del 26 al 29. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Usted sabe que el libro de Génesis principio habla de la creación. Y cuando llegamos al 26 hasta el 29, habla de la creación del hombre. Habla de los privilegios y deberes que el Señor le otorgó al hombre. Pero cuando hablamos de imagen y semejanza, esto se traduce en que significa que el hombre, cuando esa imagen y semejanza, eso significa operar como Dios opera. Escuche esto. Operar como Dios opera. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Si usted se da cuenta que el Dios, usted lee Génesis y se da cuenta cómo Dios creó todo lo que vemos. La Biblia establece que Dios decía, sea la luz. O sea, por la palabra todo era creado. Todo lo que vemos, pastores, fue creado por la palabra. Hasta que Dios llegó al hombre. Cuando Dios iba a crear el hombre, Dios primero preparó la mitad. Y dijo, ahora hagamos al hombre conforme a nuestra, habló en plural, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y no soltó una palabra, sino que lo formó del polvo y luego emanó sobre él. Dice la Biblia que hálito de vida emanó sobre él porque el hombre iba o había sido diseñado para operar como Dios opera. Dios es soberano en el cielo y el hombre sería soberano en la tierra. El hombre, el propósito, el diseño de Dios era que el hombre fuera que gobernase toda la creación. Por eso usted lee donde le dijimos de Génesis capítulo 1 del 26 hasta el 29 y habla del privilegio, de los privilegios que Dios le dio, y quiero enumerártelo. Imagen y semejanza de Dios, señorear todo, fructificarse y multiplicarse, someter a su autoridad el hombre, lo creado, soberano en sus decisiones. Así como usted está escuchando, el hombre era soberano en sus decisiones. Y te voy a dar un ejemplo. Es tanto así que cuando Dios creó al hombre,
Cuando Dios, los animales que ya Dios había creado, el Señor no le puso el nombre a los animales. La Biblia establece que Dios se lo trajo a Adán para que Adán le pusiera el nombre, porque Adán era el que tenía el gobierno de la tierra. Dios le había entregado el gobierno en las manos de Adán. Y como Dios entregó el gobierno en las manos de Adán, entonces Adán debía poner los nombres a los animales. Escuche todos los privilegios que tenía el hombre. También Dios lo puso a gobernar la creación y Dios bendijo al hombre. Es tanto así que si usted se va, y quiero hacer este paréntesis aquí, por eso cuando el enemigo tienta a Jesús, que le dice, te daré todos los reinos de la tierra, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí fue entregado, dice él. ¿Por qué él dice eso? Porque cuando hubo el golpe de estado en el gobierno que había establecido el Padre, el hombre que tenía toda la autoridad, todo el dominio, toda la soberanía, se le entregó, desobedeció la orden directa de Dios, y ahí es donde vamos a entrar ahora. Esos eran todos los privilegios que tenía el hombre y sus deberes. Dios lo mandó a que cuidara la creación. Pero en Génesis, escucha la segunda cita, Génesis capítulo 2, del verso 16 al 17, está la orden directa que Dios le da al hombre. Y por eso es que es necesario el perdón de Dios. Escuche esto. Dios le dio una orden directa al hombre. Le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que comieras, entonces estableció una sentencia sobre el hombre. Escuche, sígame el hilo. Primero Dios crea al hombre. Dios le da privilegios. Dios le da soberanía, gobierno, autoridad. Todo lo puso en la mano del hombre. Por eso no intervino cuando el hombre puso los nombres a los animales, ni tampoco intervino cuando Satanás tentó a Eva. ¿Por qué? Porque ellos tenían la soberanía, el gobierno, la autoridad, el dominio de la tierra. Escucha lo que le estoy diciendo. Ellos tenían el gobierno, entonces Dios no interviene. ¿Por qué? Porque le había delegado esa responsabilidad sobre la creación perfecta que estaba hecha a su imagen y a su semejanza. Ahora, Dios le había dado una advertencia, una sentencia de muerte al hombre, diciéndole, no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Fue una sentencia para él y para toda la raza humana. Por eso, si nos vamos al libro de los Romanos, capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También en Romanos 5:12 dice, vaya anotando la cita, el pecado en todo el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo, el pecado en todo el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dice el libro de los Romanos capítulo 5 verso 12. ¿Qué está hablando aquí? De cuando Adán falló y desobedeció a la voz de Dios. Entró la sentencia de muerte sobre toda la raza humana y sobre toda la descendencia de Adán y Eva. O sea, toda la raza humana quedó bajo la maldición y la sentencia de muerte por la desobediencia de Adán a la orden directa que le había dado el Eterno. Pero Dios es tan misericordioso que en la primera parte, cuando Dios le habla de sentencia, Dios no le habla de redención al ser humano. Dios no le habló de redención al hombre. Pero después que el hombre cae y desobedece, la Biblia dice que Dios, cuestionando al hombre, mató un animal para cubrir su desnudez, haciendo sombra del cordero que venía a pagar por nuestros pecados. Entonces, en Génesis 3.15, escucha lo que dice Génesis 3.15. Ahí entonces el Señor habla de la redención del hombre. Cuando le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza. Tú lo vas a herir en el calcañar. Hablando de la simiente, estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de lo que había de acontecer en los postreros tiempos. Hablándole de que el Señor vendría a redimir la humanidad, a redimir la creación, a restablecer el pacto o a restablecer la relación perdida por la desobediencia del hombre. Entonces, por eso, en Proverbios 28:13, y fíjese, escuche esto, antes de entrar a Proverbios 28:13, Dios primero no le habló de redención al hombre, pero por su amor y por su misericordia, después que el hombre cae y peca, entonces Dios le da la salida para que el hombre pueda ser redimido a través del perdón. Fíjense la profundidad
del perdón del Dios eterno, porque el hombre no tenía argumentos para poder justificarse por sí mismo delante de Dios, para que el hombre pueda ser redimido. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado la alternativa al hombre de que si pecaba o si caía, si desobedecía, podría otra vez obtener redención. Dios solo le dijo la sentencia de muerte que vendría sobre la raza humana si el hombre desobedecía. El hombre desobedece, cuando Dios lo cuestiona, el hombre quiere justificarse por su propia cuenta, entonces vienen los juicios del Dios eterno. Pero Dios, en su amor, en su inmenso amor y su misericordia, estableció un plan para perdonar el hombre, para redimir el hombre. Por eso, cuando el proverbista en el capítulo 28, verso 13, habla de que si confesáramos nosotros, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él tiene misericordia de sus hijos. También el apóstol Pablo, también apunta esta cita, habla en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Estoy hablando del plan de redención de Dios que vino a raíz de la desobediencia del hombre, de la caída del hombre. Entonces el perdón de Dios se hace manifiesto a través de su misericordia y a través de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Citas, por ejemplo, que yo quiero que usted anote ahí, como el Salmos 86, verso 5, que habla del perdón, o Miqueas, capítulo 7, verso 18. Anote toda esa cita porque es necesario, nosotros no queremos extender tanto el estudio, pero es necesario que usted, esa cita que le estamos dando, usted después pueda darle lectura para profundizar en el estudio que estamos impartiendo hoy acerca del perdón. Fíjese la magnitud del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tenía necesidad o no tenía obligatoriedad de redimir al hombre, porque Dios le dijo solamente: si comes vas a morir, si comes vendrá la muerte sobre ustedes. Dios no le habló en ningún momento de plan de redención, pero por la misericordia y por su amor, Dios tenía un plan de redención establecido para el ser humano. A través de la justificación. Y yo casi estamos terminando para entregarle al pastor para que continúe con la segunda parte de este estudio. Escuche esto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, habla de la justificación. Dice: justificados pues somos por la fe. Ahora, ¿qué quiere decir justificación? Anote esto. La palabra justificación significa literalmente absolución divina. ¿Cómo así? La palabra absolución, o sea, libre de todo pecado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que usted tenga un expediente en contra suya delante de un juez y haya muchos, o sea, hayan pruebas concluyentes de que usted fue la persona que cometió o violó aquella ley o aquel estatuto o la carta magna, la constitución del país. Entonces, por esa sanción a usted le cabe una pena porque usted violó, usted transgredió las leyes establecidas por el Estado. Entonces usted está delante de un juez y hay en contra suya, hay argumentos, hay pruebas concluyentes de que usted mató o que usted robó o que usted hizo algún delito grave. Y eso conlleva pena de cárcel. Imagínese usted que todas esas pruebas concluyentes estén en contra suya. Y que usted se ponga delante del juez y que de un momento a otro el juez le diga todas las pruebas y todo el expediente que estaba en su contra, que lo condenaba a la silla eléctrica o a la inyección letal, fueron borrados. No hay para usted sentencia, no hay culpabilidad porque no hay expediente, porque no hay prueba. Usted queda absuelto, usted queda libre. Escuche esto. Después de tener en contra suya la fiscalía pruebas concluyentes que determinan su culpabilidad y que usted se pare delante del juez, el juez con todas esas pruebas concluyentes, y usted se pare delante del juez y el juez diga: todas las pruebas que estaban en su contra fueron borradas, todo el expediente, todo el archivo, aquí todo está en blanco, usted no tiene pruebas en su contra, usted queda libre. Eso significa justificación. ¿Qué significa eso? Las pruebas que eran contrarias a nosotros, los expedientes que estaban en contra de nosotros por el pecado y por la desobediencia, el Señor, a través de usted reconocer y arrepentirse,
lo perdona y lo limpia de todas las pruebas que estaban en contra suya y mía. Y usted me puede decir, varón de Dios, y esa prueba, ¿qué representaba para mí? La sentencia que Dios, el Señor dio al principio. Sentencia de muerte perpetua. O sea, todo aquel que es declarado culpable delante de Dios tiene la misma sentencia, la muerte perpetua. Escuche esto para que usted pueda dimensionar el perdón de Dios en su vida. Todo aquel que es declarado culpable, que no es justificado delante de Dios, es declarado culpable y la única sentencia que hay es una sentencia de muerte. De ahí que radica la importancia del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a ese perdón, usted y yo alcanzamos la absolución divina. La justificación, que como le decía ahorita, quiere decir absolución divina. O sea, en otras palabras, usted que en otrora era declarado culpable, ahora es declarado inocente. ¿Cómo se obtiene eso, predicador? ¿A través de mis obras? No, la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Se obtiene a través de una palabra, a través de la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir favor no merecido. ¿Por qué no merecido? Porque usted y yo no merecíamos que Jesucristo, el inmortal, se hiciera mortal para hacernos a nosotros inmortales de nuevo. ¿Cómo así? Que el Cristo de la gloria, que estaba sentado en su trono, que era todo, que es todopoderoso, usted y yo no merecíamos que por nuestros pecados Él soltara su trono, se humanara como nosotros, pusiera su trono en juego para poder redimir a la humanidad. Por eso el Señor dice, por ejemplo, en citas como San Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué nadie? Porque el único que pagó el precio para poder redimir a la humanidad se llama Jesús. Y por ese precio es que podemos ser justificados. La palabra justificados, absolución divina. En otras palabras, en el momento que usted se pare delante del juez eterno, todo el expediente, todos los pecados que usted haya hecho, todo lo que usted haya cometido en la tierra, imagínense, hay gente que ha matado, hay gente que ha bebido, que ha adulterado, que ha fornicado, que ha robado, que ha vendido droga, que ha hecho incesto. O sea, son tantas y tantas cosas. Personas que han tirado bombas, que han matado cantidades. O sea, todo eso. Usted puede tener un expediente de 1000 páginas en contra suya, delante del Eterno. Todo ese expediente, aunque tenga 1000 páginas, cuando usted viene delante del trono del Eterno y es justificado a través del sacrificio de Jesús, eso usted es perdonado. Y ya el Señor no se acuerda de todas sus transgresiones. Y termino con esto. Por eso, el apóstol Pablo, esto es impresionante, esto es tremendo, este estudio. El apóstol Pablo habla también en Romanos 5:19, dice que por la obediencia de un hombre, dice que así como por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. Escucha esta palabra, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19, dice de la siguiente forma: que así como por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos o hechos justos, justificados, declarados inocentes. Por eso el Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: mas a los que les recibieren y creyeren en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la legalidad, la autoridad de ser declarados hijos de Dios. Eso tumba todo el argumento de la gente que no tiene a Cristo, que dice todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Hasta Satanás es creación de Dios. Dios lo hizo. La Biblia lo establece. Todos somos creación de Dios. Pero el pecado nos quita la paternidad de Dios y nos deja huérfanos sin paternidad y con la herencia del maligno. Y la única forma para obtener el perdón de Dios es a través de arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo vino, dice la palabra, Cristo vino, se humanó, no pecó
y pagó el precio por nosotros. Se puso en el lugar de nosotros y dijo, todo el castigo de ellos. Por eso el profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Dice la palabra. También como cordero fue llevado al matadero. Todo eso hablando de Cristo y de su sacrificio para que el ser humano pudiera ser perdonado. ¿Por qué? Y quiero darte estas últimas dos citas para darle paso al pastor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Anote esa cita. Y también Hebreos, capítulo 9, verso 22, hablando que todo es purificado casi con sangre. El Señor estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, para usted, ¿por qué? Porque en la sangre está la vida del ser humano y hay una sentencia de muerte sobre la creación y sobre el que desobedece. Y la única forma de pagar por el pecado es derramando la sangre de ese ser. Entonces, Jesús, no teniendo que derramar su sangre por su propia cuenta, porque Él nunca pecó, se humanó para entonces Él, a través de su sacrificio, desde el derramamiento de su sangre, entonces redimir a todo aquel que en Él cree. De ahí la importancia, la profundidad, el ancho del perdón del Dios eterno. Y usted me dirá, ¿por qué el perdón? ¿Por qué Dios perdonó al ser humano? Y usted busca la lógica y usted quiera quizás argumentar de que el hombre, el ser humano es bueno, y no encontrará lógica de que nosotros merecíamos ese perdón, porque como le redactaba, le hablaba al principio, usted vio todos los privilegios que Dios le otorgó al hombre, al ser humano. Dios le entregó la creación en sus manos y le dio toda la autoridad de la tierra para que juzgara y sometiera la tierra, fuera soberano. ¿Y qué hizo el hombre? Perderla a él por su propia cuenta. Desobedecimos la voz de Dios. Y Dios, no importándole eso, se humanó y dijo, yo necesito redimir mi creación. Por eso, y ya así termino con este último verso, el apóstol Juan, no encontrando una palabra para describir en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, para describir la magnitud del tamaño del amor de Dios para perdonar la creación, dice, de tal manera. O sea, él no encontró una palabra para describir la profundidad, la anchura, la extensión del amor del Padre. El mismo apóstol Pablo dice que su amor excede a todo conocimiento, sobrepasa. O sea, que ningún conocimiento humano sobre la tierra puede llegar a comprender la dimensión del amor de Dios por su creación. Porque si Dios hubiera querido, destruye toda la creación y el hombre se ganó su juicio por desobedecer. Pero el Señor, mostrando su amor y su misericordia, primero preservó al ser humano en el tiempo del diluvio con Noé, sus hijos y sus esposas, y de ahí sacó la simiente para que esa simiente pudiera redimir a toda la humanidad. El apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reflexione usted, ahora que me está mirando su casa, reflexione. Es un tiempo de usted reflexionar y entender que nosotros solamente obtenemos la salvación no porque nosotros mismos podamos justificarnos, sino por el perdón de Dios que viene a través del sacrificio de Jesús, de su arrepentimiento. Por eso nosotros, cuando usted se arrepiente, los predicadores, los ponemos a confesar, porque usted tiene que reconocer públicamente que usted se arrepiente de la vida que llevaba y que usted reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pastor. Impresionante, profeta. La palabra estaba poderosa y me impactó, profeta, cuando usted estaba hablando desde el libro de Génesis. Cuando Dios le entregó al hombre y le dijo, fructifíquense, gobiernen, enseñorense de todos los animales, de las aves, de los peces. Dios le entregó todo el poder a Adán y a Eva. Así es. Pero Dios le puso una sentencia de muerte. Le dijo, haga todo lo que tú quieras, pero de ese árbol no coma. Una sentencia que sabía que si comiera se iba a morir. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho con la humanidad. Nos dejó un estatuto, nos dejó un mandamiento.
que cuando nosotros no obedecemos los mandamientos que Dios estableció, estamos ofendiendo la presencia de Dios. Hay personas que dicen, yo soy bueno porque ayudo a otra persona, pero golpea a tu esposa. Yo soy bueno porque ayudo a cualquier persona, pero eres violador. Entonces tú te en contra de la voluntad de Dios. Así es. Entonces Dios le entregó a Adán y a Eva, pastora, toda la autoridad. Y cuando vino la desobediencia de Adán y Eva, dice que le entregaron a Satanás todo el poder. Así es. Satanás tenía la autorización que Dios le entregó a Adán, lo tenía Satanás. Y es importante que el pecado, yo estaba leyendo la Biblia y escudriñando, el pecado llegó delante de la presencia de Dios. Y Dios determinó destruir a toda la humanidad. Pero vio a Noé, un hombre justo, justificado delante de la presencia de Dios. Y Dios tuvo misericordia para la humanidad. Impresionante y me impacta porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios le entregó a Noé, lo subió a la arca, y todos saben la historia porque han leído y estamos en un estudio. Dice que cuando Noé llegó a tierra seca, que se embarcaba en la barca, el Señor le dijo a Noé en Génesis 9:7, ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Amén, así es. Oye, ¿qué le dijo? Génesis 9:7, apúntenlo. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Wow. ¿Y por qué Dios no le dijo a él, y te entrego la autoridad? Wow, muy fuerte. Para que tú gobiernes sobre la tierra. Así es. Para que tú gobiernes sobre los aves. Si no digo, multiplíquense, llenen la tierra de ser humano. Pero no le dio autoridad, porque esa autoridad la tenía Satanás. Poderoso. Adán se la entregó cuando pecó por desobedecer a Dios. Así es. Y es importante que dice Isaías que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? El Señor dijo, envíame a mí. Wow, poderoso, pastor. Dejar tu trono y defender a la tierra, a cargar un pecado que tú no lo hiciste simplemente por amor Wow. a la humanidad. Así es. Por amor al ser humano. Por darnos la oportunidad de cambiar y ser transformados por la misericordia y el amor de Dios. Wow, tremendo. Qué impresionante es el amor de Dios sobre nosotros. Y aún así nosotros vemos el amor de Dios, profeta. Y en vez de cogernos a ese amor, a esa misericordia, a ese perdón que Dios nos entrega, lo negamos, nos burlamos. Queremos que con nuestra propia fuerza o nuestros propios actos podemos estar justificados delante de Dios. Wow, tremendo. Y Dios lo ve todo, pastora. Dios sabe tu corazón. Dice que el Espíritu Santo conoce lo más profundo del corazón de Dios. Oye, del corazón de Dios. Ahora es de nosotros. Entonces nosotros no podemos burlar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Y es impresionante, profeta, que gente se pregunta, ¿por qué siempre Satanás te va a entregar algo que no le pertenece? O algo que ya Dios te va a entregar. Porque usted estaba hablando y dijo, y Satanás le brindó a Jesús. Dijo, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Él tenía la sospecha que Jesús iba a tener todos esos reinos en sus manos. Pero estaba poniendo que una carnada para que Jesús caiga y pueda pecar delante de Dios. Porque no ve nadie. Nadie estaba, ¿cómo te digo? Para decir la palabra correcta. Nadie estaba adecuadamente preparado para arrebatarle el poder que tenía Satanás en su mano. Solamente Jesús, porque vino de una raíz, de una generación santa. De una simiente santa. De una simiente santa, porque fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo de Dios. No tenía pecado. Jesús era el único que tenía la autoridad para quitarle esa autoridad que tenía Satanás con la humanidad. Y lo avergonzó en la cruz del Calvario. Es impresionante, pastora, que en la misma cruz del Calvario, mira, nosotros somos tan fuertes que en la cruz del Calvario, pastora, y yo digo, wow, el amor de Dios es sobrenatural. Un ladrón, pastora. Tremendo. En la cruz del Calvario llevaban a la gente más mala, la gente que no tenían ningún valor, lo llevaban a la cruz del Calvario. Ahí llevan a Jesús, al Hijo de Dios. Pero él sabiendo que él era perfecto, él sabía su propósito. Pues me llama la atención que este hombre, sabiendo que él no tenía solución, no tenía perdón, ¿cómo este hombre dice a Jesús?
acuérdate de mí Wow, tremendo. cuando te encuentre en tu reino. Así es. Es importante que este hombre no se bautizó. Wow, así es. Y cuando Dios a Jesús le dijo, desde el instante, estará conmigo en el cielo. Dios mío. No se bautizó, no fue seguidor de Jesús, Wow. simplemente confesó Wow. y dijo, perdóname. Wow. Qué fuerte es el perdón. Dios mío. Así es. ¿Hasta dónde nos puede llevar el perdón? Que podemos perder nuestra salvación. Y yo sé que me están viendo muchas personas que están diciendo, yo sé que yo amo a Cristo, pero no puedo perdonar. Wow. Y este es un momento muy importante para que nosotros podamos recapacitar y entender que si no perdonamos, pastora, no podremos ver el camino a la salvación eterna. No podemos estar con Jesús, no podemos estar con Jehová. No podemos tener una vida externa porque solamente la podemos obtener a través del perdón. Y muchas veces se preguntan, ok, pero el problema es que yo no quiero fallarle a Dios. Tienen temor, Chamil, pastora, de fallarle a Dios. Yo le prometo a Dios que voy a cambiar y fallo. Y vuelvo y fallo. Te tengo una buena noticia. Dice la palabra de Dios. Mi alma alaba tu gloria. Para darte la cita correctamente. Poderoso eres Dios. En Marcos 14, 66. Que Pedro, aquel hombre que caminó con Jesús, aquel hombre que Jesús le lavó los pies, comió con Jesús, tuvo 3 años y medio el ministerio de Jesús junto con Jesús. Él vio los poderes, la manifestación, la obra. Él sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando yo leí esa cita bíblica, veo que como Pedro negó a Jesús. Y si leemos esa cita bíblica, pastora, quisiera buscarla para leerla, porque esa cita bíblica me impacta. Santo Dios, Pedro, Marco, busquen Marco 14, 66. Marco, después de Mateo, Marcos, Marcos 14, aquí está. (14, 66). Mi alma alaba a Dios. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientes que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirando y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué habla. Y salió afuera a la entrada y en ese instante cantó un gallo. Cuando la sirviente vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro negó otra vez y un poco más tarde algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, según tú eres uno de ellos, ¿por qué eres Galileo? Pedro juró que me caiga una maldición. Wow. Oye lo que dijo Pedro. Que me caiga una maldición si le miento. No conozco a ese hombre de que habla. Wow. Pedro declaró una maldición para su vida, pastora. Negó al Hijo de Dios. Pero me impacta que cuando Jesús fue resucitado, ¿qué dijo el ángel a la mujer que estaba ahí? Dile a los discípulos, incluyendo a Pedro, que Jesús va delante de ellos a Galilea, como lo había dicho cuando estaba vivo. Muy fuerte. Cuando Pedro negó a Jesús, Pedro, supongo yo que Pedro lloró amargamente y le pidió perdón. Así es. Y el Señor lo perdonó. Y hay personas que se convierten hoy pero fallan. Dicen, no me quiero volver a arrepentir porque el Señor no me va a perdonar. Wow, tremendo. Si Dios perdonó a Pedro, que lo negó, se maldijo, ¿qué más a ti que vino a dar la vida por ti? Amén. Y hoy el Señor te quiere perdonar. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él vino a perdonarte, a transformarte y a cambiar tu vida. Amén. Que Él no quiere que tú sigas viviendo de la forma que tú estás viviendo. Él vino para que tú entiendas que a la tierra, que solamente a través de Él tú puedes recibir
la vida eterna a través del perdón. Amén. Y hay personas que me están viendo ahora mismo, que están perdidos quizás, pastora, en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo. Dice, pero también Dios me puede perdonar a mí, yo soy una prostituta. La Biblia me habla de una mujer que iba a ser apedreada, que le iban a apedrear porque estaban poniendo a prueba a Jesús. Le tenían, como decimos los dominicanos, un gancho preparado a Jesús. Así es. Y Jesús escuchó los argumentos que tenían los fariseos, los saduceos, los religiosos de ese tiempo, y estaban hablando con Jesús y decían, Señor, la ley nos dice que podemos pedir a esta mujer hasta la muerte. La ley mosaica establecía que del adulterio una mujer tenía que ser apedreada hasta la muerte. Pero qué importante que traían a la mujer, y de dónde estaba el hombre que estaba en adulterio. Así es. La mujer estaba, pero el hombre no estaba. Sí. Quizá el hombre era un hombre famoso, Ajá. tenía quizá buena reputación, pero quizá la mujer era una mujer infeliz, una mujer pobre, y cogían la mujer para poner ese gancho al Señor. Y me impacta que el Señor profeta se descendió, se sentó y comenzó a escribir en la tierra. Y dijo, si alguno de ustedes no cometió un pecado, tiren la primera piedra. Y nos enseña la palabra que se fue yendo unos a uno y que eran solamente el Señor Jesús y la mujer. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Muy fuerte, así es. Y ella dijo, no están, tampoco yo te acuso. Wow. Vete y no peque más. Amén. ¿Qué te quiero decir? No importa que la humanidad, el sistema, los religiosos te estén acusando por tu pecado, que tú le quieres entregar a Cristo Jesús. Yo te quiero entender que no importa lo que tú hayas cometido, si tú te humillas y hablas con tu corazón humillado delante de Jesús, y le suplica, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado. El Señor tiene toda la misericordia que tú no te imaginas para derramarla sobre ti y perdonarte y transformar tu vida. Amén. Si nosotros no perdonamos, no podemos ser libres jamás. Y Dios nos creó por un propósito. Y queremos que en este día de hoy tú te lleves esta palabra en tu corazón, la atesores y la pongas a trabajar a tu favor. Que tú la apliques en tu hogar. Que tú le digas a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, el Señor tiene un plan para transformarnos y cambiarnos a través del perdón. El perdón le hace falta o no hace falta a toda la humanidad. Y hoy Dios quiere que en esta primera cápsula de este estudio tú comiences a recapacitar. Abre tu corazón para que la palabra dirigida por el Espíritu Santo pueda traer un cambio en tu vida. Que tú mismo entiendas que hay área en tu corazón o en tu personalidad que tú debes de cambiar. Que no has podido cambiar porque tú lo has hecho por tu propia fuerza, pero que hoy el Señor quiere decirte que Él está aquí para ayudarte, cambiarte, transformarte y perdonarte. Pero tú tienes un libre albedrío. Tú tienes que tomar la decisión y entender que sin el perdón de Dios jamás podrá ver a Dios. Poderoso, pastor. Mi alma te alaba. Dios. Poderoso. Pastor, usted tocó algo, ya nosotros llegando a la parte final, algo sobrenatural. Cuando el pastor hablaba acerca del ladrón de la cruz, fíjese esto, el pastor tremendo. Oiga lo que decía el pastor. El ladrón de la cruz, el pastor decía que ahí colocaban, ese era el peor lugar donde llevaban, eso imagínense la silla eléctrica, llevaban a los peores delincuentes, ese era el lugar, el peor castigo, eso era un castigo ejemplar, vergonzoso, y querían hacerlo para que todo ellos exhibían públicamente a los ladrones, primero para dejar en vergüenza a la familia, para que la familia quedara avergonzada, segundo, para que aquellas personas fueran persuadidas de no querer cometer actos que lo llevaran a pasar esa vergüenza pública y además a ser ejecutados de una forma tan vergonzosa. Y entonces eso te da pie para entender la magnitud de los crímenes que tenía este ladrón que estaba al lado del Señor. Porque él dice, nosotros tenemos justo castigo. O sea,
Este era un delincuente de lo peor. Sí. Y fíjense, como decía el pastor Ricardo, fíjense, que a pesar de este hombre, y la pastora Chamil que está detrás también, a pesar de este hombre de tener un background o tener expedientes que le merecieran esta pena, en el momento de que él primero se arrepiente de sus actos y confiesa a Cristo, entonces automáticamente el perdón de Dios lo justifica, o sea, lo absuelve de todo pecado. Y el Señor, como decía la pastora ahorita detrás de cámara, la pastora decía, este hombre no fue seguidor de Jesús, este hombre ni siquiera el nombre aparece, este hombre no hizo milagro, este hombre no fue bautizado, este hombre no se lavó los pies, pero con el hecho de arrepentirse y reconocer a Cristo, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense la magnitud del poder del perdón de Dios, que no importando los pecados que usted haya cometido, cuando primero usted se arrepiente, segundo confiesa a Cristo, todos sus pecados, todos son perdonados y usted, su expediente queda en blanco y es declarado justo, justificado. Entonces, resumiendo, el perdón de Dios primero vino por el amor del Padre. En segundo lugar, tiene que haber un arrepentimiento de aquella persona genuina, un arrepentimiento genuino de aquella persona que ha transgredido los estatutos del Eterno, que tiene una sentencia de muerte. Tiene que haber un arrepentimiento. Tercero, confesión y recibir a Jesús, porque solo Jesucristo, porque Él pagó el precio por el pecado, solo Él puede hacernos justos delante de Dios. Por eso es que no hay forma de que el ser humano pueda ser justificado sino por medio de Cristo. Por eso San Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en Hechos capítulo 4 verso 12 el apóstol Pedro dice, y no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Oiga como dice el apóstol, en ningún otro, o sea, no hay redención, no hay otro que pueda ser justificado, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no lo hay, bajo el cielo. Óigame, bajo todo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A mí me encanta, mira, que me llamó la atención ahí donde estamos hablando del ladrón, de los ladrones. Sí. El versículo 39 dice, y uno de los criminales colgados junto a él se burló. Wow. Oye, está colgado y aún así se está burlando del Hijo de Dios. No creyó. No creyó. Así que eres Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y mira qué respuesta le dice el mismo criminal que estaba al lado de él. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera teme a Dios. Wow. Oye, qué revelación tenía ese hombre colgado. El otro se burla y él dice, pues, tú ni siquiera tú temes a Dios. Y en tus últimos momentos. Y en tus últimos momentos que tú viste que viviste tu vida burlándote y nada de eso te pudo cambiar. Y estamos ya a punto de morirnos, punto de irnos de esta tierra y aún así tú temes a Dios. Wow. Y así personas. Sí, así es. Wow. Por eso fue que hay personas que aún en su lecho le da fuerza confesar el nombre de Jesús. Y yo debo entender lo que dice la palabra, hay hijos de perdición. Hay personas que nacieron determinadas a perderse, que por más que tú le hables de Cristo, le hables de la transformación que solamente le da el poder de Dios a través de Cristo Jesús, no captan, no cambian, no son transformados. Y simplemente nosotros tenemos que hacer la obra que Dios nos mandó. Predicar el evangelio de Cristo Jesús, porque solamente el Espíritu Santo es que toca los corazones y te hace recapacitar y entender que está caminando por un camino incorrecto. Así es. Y yo sé que esta palabra, que es un estudio mezclado, esta palabra yo sé que está tocando muchos corazones. Así es. Y va a seguir tocando porque la vamos a poner, pastora, en YouTube. El poder del perdón, volumen 1. Porque eso hace falta a la humanidad. Así es. El mundo está como está es por falta de perdón. En el libro yo digo que hay dos tipos de perdón. El perdón de Dios y el perdón de la humanidad. Dios perdona y olvida, pero el hombre perdona
y recuerda, guarda, acumula, por si acaso tú caes de decir, Wow. yo sabía que él iba a caer. Y tirártelo en cara. Y te lo tiran en campo. Para un hombre perdonar, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Así es. Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú tienes la misericordia de perdonar y amar. Humillarte, como vino Jesús a humillarse por nosotros, Wow. para ser restaurado en la eternidad. Amén. Yo sé que hay personas que me están viendo que esta palabra fue específicamente para ti. Tú que me estás escuchando y no estoy viendo nada. Tú que me estás escuchando. Tú que me estás viendo. Tú que vas a ver este estudio o esta transmisión más luego. El Señor te está hablando y te está dejando entender que es tiempo de recapacitar y de reconocer que no podemos seguir viviendo de la forma desenfrenada que estamos viviendo, que hay un cambio, que hay una oportunidad que solamente se encuentra en las manos de Dios. Y ese es el plan que Dios tiene para toda la humanidad: redimirnos de nuestro pecado a través de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz de Calvario, donde avergonzó a Satanás, avergonzó a las potestades, a los principales, a las huestes de maldad, lo avergonzó públicamente. Así es. Y cuando fue resucitado, así mismo también vas a resucitar tú cuando recibe la sangre de Cristo Jesús. Así que esperemos que tú reflexiones y que entiendas que si no perdonamos, no podemos ver a Dios. Y te invitamos a través de estos medios que trate, date la oportunidad de leer este libro, El Poder del Perdón. Ok, pastor o profeta, no sé hablar español, está en inglés. Lo que queremos es que tú seas transformado, que tú seas cambiado, que le dé la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que traiga un cambio en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu personalidad, que solamente lo da el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios me lo bendiga. Y ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes a través de estos medios. Esperamos que mañana se den cita a las 8, que estaremos hablando del poder del perdón. ¿Cuál es el tema? Es una sorpresa. Volumen 2. Dios te bendiga y seguimos llevando palabra de aliento a un mundo que va rumbo a la destrucción. Tu pastor o los pastores Ricardo de León junto al profeta César Andrés Felipe. Dios me lo bendiga. God bless you.